Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de Kant. Las lecciones anteriores, si recordáis, hemos estado viendo el contexto, hemos hecho una introducción y hemos analizado el texto de Kant, que es la Ilustración, y ahora vamos a entrar en su teoría del conocimiento y su ética. Os he hecho un esquema que voy a ir comentando y a partir de ahí también intentaré poneros algunos ejemplos. Respecto a la teoría del conocimiento, que aparece en su Crítica a la razón pura, quizás uno de los libros más importantes y también a veces más difíciles de Kant, Kant va, veréis, intentar explicar la teoría del conocimiento entre el objeto que tendríamos aquí y luego el sujeto. ¿Veréis? Aquí no solo importa aquella parte del fenómeno del objeto que mi sensibilidad puede captar, sino también todas aquellas estructuras o aquí intuiciones o conceptos que son, según Kant, a priori, es decir, son previos a la experiencia. Es decir, nuestra mente, nuestra conciencia no es una página en blanco, como diría otro, el empirista Locke, sino que nuestra mente aporta intuiciones, aporta conceptos, ideas que estructuran aquello que aporta la realidad. La teoría del conocimiento de Kant se suele denominar idealismo trascendental o racionalismo crítico. Es un racionalista, como vimos que era Descartes, pero es un racionalista que ha pasado por, o que recoge la crítica que había hecho el empirismo de muchos aspectos a veces dogmáticos, ¿no?, del racionalismo de Descartes. Aquí tenéis un esquema, ¿no?, de las partes de la crítica de la razón pura, se desarrollan en el libro: la estética trascendental, que trata sobre la sensibilidad; la analítica trascendental, que trata sobre la facultad del entendimiento; y la dialéctica trascendental, que trata de la razón. Estas serían las tres facultades. Pero bueno, partimos primero del objeto. Y aquí hay una distinción importante, que es la distinción entre el fenómeno, que es aquello que se muestra a mi sensibilidad, aquello que puede ser captado por nuestra sensibilidad a través de intuiciones empíricas, el color, volumen, la forma, o, según Kant, también existen intuiciones puras, es decir, que son previas a la experiencia, posibilitan realmente la experiencia, que serían el espacio y el tiempo, solo esas dos. Hay, no obstante, una parte de ese objeto, que sería el noúmeno, lo denomina Kant, la cosa en sí, también lo llama, que no es cognoscible por la sensibilidad. Sería hipotéticamente cognoscible por un tipo de intuición no sensible, un tipo de intuición intelectual que, reconoce Kant, no poseemos. El tema del noúmeno será problemático. ¿Cómo puede Kant decir que existe algo que no podemos conocer? Kant parece que lo plantea más bien como un concepto crítico, ¿no?, como un rechazo a ese racionalismo ingenuo, ¿no?, que piensa que las cosas son lo que nosotros comprendemos de ellas o conocemos de ellas, ¿no?, que quizás hay una parte de la realidad de ese objeto que escapa a nuestro conocimiento. También no deja de ser un concepto polémico. Os he puesto aquí una cita de Kant, que es también bastante significativa de su idealismo, su teoría del conocimiento, idealismo trascendental, que es esta, que es famosa. Dice: tratamos siempre con nuestras representaciones. Saber qué pueden ser las cosas en sí, esto, está fuera de la esfera de nuestro conocimiento. Solo podemos conocer aquello que capta mi sensibilidad a través de esas intuiciones empíricas y también las a priori, como el espacio y el tiempo, que luego van a ser categorizadas. Se le aplica a esas intuiciones, se les aplica categorías, unas categorías que a su vez van formando redes categoriales, ¿no?, esquemas categoriales. Por poner un ejemplo, ¿no?, imaginaos que observáis algo en vuestra habitación, ¿no?, que no habéis visto nunca. Lo primero que haríamos es aplicarle intuiciones empíricas, ¿no?, es forma, volumen, color, olor, sabor, y también intuiciones, según Kant, a priori, puras, que es localizarlo, ese lugar de vuestra habitación y a tal hora, en este momento y en tal día, ¿no? Luego empezaríamos a aplicarle determinadas categorías.
Por ejemplo, son conceptos, ¿no? Hay dos tipos, conceptos empíricos y conceptos puros o categorías, que según Kant serían solo 10. Conceptos empíricos, por ejemplo, por los que nos proporcionan las ciencias, ¿no? Imaginaros que vamos a aplicar el esquema categorial de la biología, ¿no? Tal como está configurado en la actualidad, ¿no? Pues veríamos si eso que está ahí, que hemos identificado en tal sitio, en tal momento, es un ser vivo, es algo inerte, qué tipo de ser vivo, cómo lo clasificaríamos, ¿no? O aplicamos el esquema de la química, ¿no? Cogemos una muestra y lo analizamos, a ver qué tipo de elementos, de qué tipo de elementos está compuesto, etcétera, ¿no? Y podemos aplicar pues, las distintas ciencias, también ciencias humanas, ¿no? Ciencias sociales. Una vez que hemos aplicado todos esos esquemas categoriales, tendríamos ya el objeto trascendentalmente constituido, ¿no? Imaginaos, hemos construido, ¿no? A través de lo que nos aporta esa experiencia, hemos construido el virus, ¿no? Un virus. ¿Cómo lo hemos ido haciendo? Pues a través primero de aplicarle, observarlo, ¿no? Aplicarle nuestra sensibilidad captado determinado tipo de intuiciones empíricas. Luego hemos aplicado esas intuiciones, hemos localizado en el espacio y en el tiempo. Y luego, sobre todo en el caso del virus, hemos ido aplicando sobre todo esquemas, conceptos o esquemas categoriales que vienen de la biología o de la química, sobre todo. Una vez constituido ese objeto, a partir de esa experiencia, como dice Kant, el problema es que la razón humana siempre tiende a ir más lejos, ¿no? En búsqueda de eso que denomina lo incondicionado. Y a veces ahí la razón puede caer en ilusiones o errores, porque ahí la razón va más allá de lo que le está permitido, va más allá de la experiencia. Es algo que dice Kant, es inevitable, en cierta manera, por nuestra razón, esa tendencia, pero que no por ello deja de ser ilegítimo en la razón teórica. Esa búsqueda de algo incondicional. Estarían los límites de la razón. Y estas son las tres grandes ideas, si os acordáis de la metafísica ya en Descartes, la idea de mundo, sustancia extensa, llamamos en Descartes, la idea de alma, la sustancia pensante, y la idea de Dios. Acordamos en las tres grandes sustancias. Para Kant, situar estas tres ideas de la razón fuera del conocimiento científico, del conocimiento basado en la experiencia, haría imposible la metafísica. Estas son las tres grandes ideas de la metafísica, pero Kant aquí nos deja bien claro que para él esas ideas están fuera de la razón. Es como lo que suele pasar, ¿no? Conocemos, ¿no? A través de las ciencias más o menos, ¿no? Lo que es ese objeto, ese virus, pero siempre esa tendencia, ¿no? A buscar ir más allá de lo que nos dan los datos, ¿no? Y ahí pues intentar a veces sin ningún tipo de apoyo experimental o de observación o de análisis medianamente riguroso, pues deducir conclusiones sobre si la maldad o la bondad de ese virus, como si tuviera algún tipo de voluntad, ¿no? De hacer daño o no hacerlo, sobre si eso es provocado por una voluntad superior o por un escape o por un contubernio malísimo que quiere destruir a la humanidad. Es decir, ahí iríamos iríamos más allá, ¿no? De lo que realmente marca un conocimiento científico riguroso basado en la experiencia y en el análisis, ¿no? Pero Kant, veréis, él también, a pesar de poner muy claro estos límites, ¿no? a la ciencia, que yo creo que siguen siendo, deberían ser actuales todavía hoy, va a hacer dirá Nietzsche, ¿no? Otro filósofo posterior del siglo XIX, hará un poco de trampa, porque estas tres grandes ideas que aquí nos deja claro que no pueden ser objeto de conocimiento científico, es decir, no había una teología racional, no podría como ciencia, no podría haber una psicología racional como ciencia, ni siquiera una cosmología racional. Sin embargo, va a introducirlas por la puerta de la ética, por la puerta de atrás, ¿no? Por el lado de la ética. Porque estas tres grandes ideas van a ser, en la crítica a la razón práctica, en su teoría ética, van a ser lo que él llama los postulados de la razón práctica. Es decir, la idea de Dios, la existencia de Dios, ¿no? La idea de la libertad o no del mundo, un mundo determinista o un mundo libre, la idea del alma, su inmortalidad, ¿no? Reconoce Kant que no pueden ser demostradas por la razón teórica, la razón pura, pero cree,
por eso llama postulados, que deben ser necesarios para la moralidad. Es decir, si no existe un alma inmortal, si no existe Dios y ni hay libertad, la moral, según Kant, no tiene fundamento, ¿no? Por eso lo considera, lo llama postulado de la razón práctica. Y esa parte, ¿no?, ese libro donde trata, uno de los libros donde trata Kant la ética, se plantea un concepto de moralidad diferente a los conceptos anteriores, ¿no? Entre las éticas anteriores, Kant considera que eran éticas materiales, y eran éticas empíricas, que partían de la observación, que eran a posteriori, siempre a partir de la experiencia. La ética kantiana, la ética formal, es una ética a priori, es decir, no extrae sus principios de la experiencia. Los principios morales son principios previos a la experiencia, según Kant. Además, esos preceptos se formulan no de una forma hipotética. Claro, las normas morales son imperativos, ¿no?, son órdenes, pero no son de forma hipotética o condicional. Es decir, no robarás porque está prohibido por la ley divina, ¿no?, o por cualquier otra motivación, sino que sus preceptos morales son imperativos también, pero categóricos, es decir, no están subordinados a otra finalidad. Hay que obedecerlos por sí mismos, ¿sí? Es decir, hay que no mentir porque es un deber moral en sí mismo, no porque con eso vayamos a conseguir el cielo o vayamos a conseguir que los demás nos quieran más, ¿no? Luego también las éticas materiales anteriores, la griega, la cristiana, etcétera, eran también heterónomas. Heterónomas significa que no, la ley moral no estaba basada en sí misma, sino en la religión o en otros principios sociales, políticos, ¿no? Pero no era un principio que había que respetar en sí mismo. La ética formal kantiana es, al contrario, autónoma, ¿no? La ley moral no se recibe sino desde dentro de la propia razón, no desde fuera. Y, por último, las éticas materiales siempre establecían un fin, un bien que había que conseguir. ¿Y cómo conseguirlo? La ética cristiana, por ejemplo, bueno, la moral cristiana, pues había que conseguir la salvación, ¿no? O en las éticas griegas, la felicidad, ¿no? Y todo lo demás estaba supeditado a ese fin, subordinado a ese fin. Aquí, la ética formal, no hay un fin que no sea el propio cumplimiento de la ley moral. No robar, no mentir, no está subordinado a otro fin superior. Hay que obedecer esos principios por sí mismos. Y ese imperativo categórico que aquí ya nos hemos comentado, recibe en Kant varias formulaciones que son muy famosas. Estas quizás son las dos, ¿no? Hay unos libros veréis tres, pero estas son quizás las dos formulaciones más clásicas, ¿no? La primera sería obra según una máxima, según una norma, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra obedeciendo tal principio que consideres que no es algo válido solo para ti, sino que es válido para cualquier ser racional. Y la siguiente sería obra de tal manera que uses la humanidad, tanto la tuya como la de cualquier otro, siempre como un fin, nunca como un medio. Son normas morales, por así decirlo, de fundamento, de principio, ¿no? Porque la moral kantiana se la critica a veces como algo rigurosa. Kant, si os acordáis, se educó en el pietismo. Es un movimiento dentro del protestantismo con unas normas morales, una conciencia moral bastante rigurosa. Kant considera que actuar moralmente solo se puede hacer por deber, por respeto a la ley moral. Hemos dicho que no por conseguir otra cosa, la salvación o cualquier otro fin, sino por puro cumplimiento de lo que consideramos que es nuestro deber. Un ejemplo típico que suele poner siempre es el de las tres tipos de acción, ¿no? La acción contraria al deber, por ejemplo, el panadero que abusa de los precios, o que en situación de crisis, o que adultera, ¿no?, la harina con otra sustancia para que pese más, sería, por supuesto, una acción no moral, inmoral, porque va contra el deber, que es ser honesto, ¿no?, y no engañar. Otro tipo de acción sería conforme al deber. Si cuando este panadero no adultera la harina, por ejemplo, pero no lo hace por un principio de honradez, sino porque no quiere ser detenido, porque quiere conseguir mayor clientela. Solo sería para acá una acción moral la que se hace por deber. Si cuando ese panadero, por ejemplo, que estamos poniendo,
lo hace porque considera que es lo más honesto, incluso aunque a lo mejor vaya en algún momento en perjuicio de su economía o de su propio interés. Bueno, este sería más o menos el esquema de estas dos partes de la teoría de Kant, teoría del conocimiento, y esta parte, su teoría ética, que no son partes sencillas de la obra de Kant, tienen más complejidades y más ideas que no hemos desarrollado, pero bueno, que yo creo que os puede dar una impresión general válida. Bueno, seguimos el próximo día. Un saludo.